en días anteriores. Muy bien, estoy presentando en este momento. Cualquier situación técnica o alguna variable que se nos presente, me avisa, porque es bien importante estar al tanto de todo. Muy bien, la última parte que trabajamos en esta asignatura es acerca sobre las disciplinas políticas fundamentales. En el caso de la filosofía política, la historia política, ciencia filosófica histórica de la política o ciencia crítica del Estado. Muy bien, estos temas, al igual que los anteriores, están en el libro de Francisco Porrúa, Teoría del Estado. Aparece gran parte del contenido que he señalado en clases anteriores. Por lo tanto, pueden ustedes acompañarse de ese libro cuando tengan alguna duda. Por otro lado, estoy pendiente con una guía de trabajo, una guía de lectura y el envío de las diapositivas. Eso pues lo haré en el transcurso de este día para que ustedes tengan ya disponible el material que ya lo discutimos en clase. Entonces, vamos a tomar en cuenta un repaso sobre este último punto, sobre la filosofía política, historia política, ciencia filosófica histórica de la política o ciencia crítica del Estado. Muy bien, entonces vamos a proceder a hablar un poco o a recordar sobre la filosofía política. Sobre la filosofía política. Muy bien, me van a permitir un segundo. Bueno, entonces por ahí estamos. Sobre filosofía política, vamos a decir que toda ciencia tiene su propia filosofía. Toda ciencia ya no es posible, como señalábamos anteriormente, que una filosofía totalmente universal se apropie de todo el conocimiento de las ciencias existentes. Ya no es posible. Ya no es posible porque la ciencia se ha multiplicado en tantos campos, en tantas áreas. Por lo tanto, la filosofía ya no es abarcativa como antes, en los primeros siglos, en la antigüedad, por la práctica de algunos filósofos, tales como Aristóteles, Sócrates, Platón, entre algunos, que eran filósofos sabios en su tiempo y conocían, por supuesto, de todas las ciencias, tanto las naturales, las físicas y totalmente pues las ciencias políticas. En el caso de Aristóteles, pues él hizo estudios profundos sobre las constituciones de su tiempo. Por lo tanto, hablar de filosofía ahora es hablar de filosofías especiales. Por ejemplo, la filosofía de la historia, la filosofía política, la filosofía económica, entre algunas, la filosofía antropológica. Quiero decir que cada ciencia entonces tiene su propia filosofía y al tener su propia filosofía significa que esta filosofía se dedica al estudio de aquellos conceptos que trabaja la ciencia de su campo, en este caso de la política, estudia estos conceptos, principios o axiomas y de esa manera sustancia las prácticas políticas. Es decir, no solamente implicaría, en este caso, un hecho político, sino lo trascendente de ese hecho político. Y cuando hablamos de lo trascendente, estamos frente a una filosofía política, porque la filosofía política trata de la pureza, de la sustanciación del contenido más allá de una mera práctica o de una mera acción. Entonces, de esa manera estamos
definiendo qué es la filosofía política. Es la ciencia que trata entonces estudios cualitativos esenciales de los conceptos que la política como ciencia utiliza. O sea, cuáles son los fines entonces de la aplicación de los conceptos o los fines también de los hechos políticos. De eso trata entonces la filosofía política. Mientras tanto, la historia política es hablar de hechos políticos, pero también, como se señalaba en la clase anterior, también hablamos de ideas políticas, de las ideas políticas. Entonces, quiere decir que la historia política tiene dos campos, el campo de los hechos políticos y el campo de las ideas políticas. Por supuesto, las ideas están conectadas a los hechos políticos. Los hechos políticos son interpretados, son analizados, tienen una abstracción a esos hechos políticos a través de las ideas. Entonces las ideas son abstracciones que dan cuenta o que reproducen una explicación o una configuración del hecho político. O sea, el hecho político ya no lo tenemos presente nosotros, es decir, ya no lo tenemos en lo concreto, pero sí lo tenemos en la idea política, lo tenemos en el concepto, en la definición. Por lo tanto, cuando nosotros registramos una cantidad de hechos políticos en Grecia, en Roma y en otras civilizaciones antiguas, ya estamos frente a una teorización, frente a un sistema de ideas que nos están informando sobre esos hechos políticos. No estamos frente al hecho político en concreto, ya no es posible, pero sí la idea política, los conceptos, las definiciones, las categorías nos están explicando, nos están definiendo cómo sucedió ese hecho político. Entonces, la historia política se compone de hechos y de las ideas políticas. Les mencionaba que hay dos textos, uno de Jean Tucher sobre historia de las ideas políticas y el otro es de Pokorski, que aborda también historia de las ideas políticas, y Pokorski hace un análisis muy materialista de lo que es en sí todos los hechos políticos, ¿verdad?, del mundo. Principalmente es un enfoque materialista, lo que señala Pokorski. Pasando al otro punto es la ciencia filosófica histórica de la política o ciencia crítica del Estado. Esta ciencia filosófica histórica de la política o ciencia crítica del Estado más bien se refiere a una posición que engloba el desarrollo del Estado, pero al mismo tiempo estamos como fortaleciendo la evolución, ¿verdad?, el reacomodo, o podríamos decir, por otro lado, el perfeccionamiento del Estado a través de esta ciencia crítica, a través de esta ciencia filosófica histórica. Quiere decir que la crítica científica es importante en cualquier rama del saber. ¿Y cómo vamos a entender la crítica científica? Y en particular, ¿cómo vamos a entender la crítica científica del Estado? Lo vamos a entender como aquel campo de opciones, aquel campo de problematizaciones que genera una crítica. La crítica entonces científica es una crítica problematizadora. Una crítica problematizadora. En otros términos, una crítica que nos va a permitir encontrar nuevos elementos, nuevas preguntas, nuevos problemas. Un problema genera otro problema y así vamos observando cómo el Estado va en una línea de la evolución. Entonces te llamo como cuando. ¿Preguntas?
del sábado en la tarde, como tipo 5 o 6 por ahí así. Para preguntar si tiene medicina. Sí, sí. O si no, pues si tiene, pues ahí no más. ¿Alguna pregunta por el momento Hay un solo, como es. sobre este cierre del Eh, idioma? una pregunta con respecto a lo que vendría siendo el significado de filosofía. Yo, para mí, Sí, o sea, tengo entendido que filosofía es como la forma de actuar de alguien, ¿no? O sea, esta es mi filosofía y estas son las reglas que yo sigo, ética y moralmente, ¿verdad? Sí, ¿y cuánto? sí. Correcto, Josué. La filosofía es un modo de pensar, es un modo de reflexionar. Cuando Josué dice, bueno, esta es mi filosofía sobre este punto, así comprendo el fenómeno, entonces Josué lo que hace es poner a la par de una realidad ciertos conceptos o categorías o definiciones que le dan o le facilitan la comprensión más profunda sobre el hecho. Entonces, tiene él una reinterpretación, una comprensión nueva desde un hacer cognoscitivo, ¿verdad? Es decir, Josué está frente a un fenómeno concreto, pero ante ese hecho concreto empieza Josué a filosofar. ¿En qué sentido? En la comprensión profunda sobre el problema, en una comprensión que estaría encontrando los nexos internos, las ramificaciones o conexiones, ¿verdad?, del tema o del fenómeno. O sea, empieza a profundizar, a meterse de lleno en esa realidad. Y se pregunta por qué sucedió esto o para qué se está dando este fenómeno, cómo se está dando. Entonces está reelaborando una comprensión y de esa forma está también en un hacer filosófico al respecto. Muy bien, Josué, está bien su punto de vista. Bueno, entonces creo que hemos señalado algunos elementos que hemos repasado: la filosofía política, la historia política, ciencia filosófica histórica. Por supuesto, estas partes son bien puntuales. Ustedes pueden ampliar el conocimiento a través del texto que les estoy mencionando de Francisco Porrúa Pérez, Teoría del Estado. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a pasar, después de este breve repaso, pasamos a el siguiente enfoque, ¿verdad?, sobre la presentación de los métodos. Métodos en la teoría del Estado. Vamos a ver, me van a permitir un segundo. Bueno, estoy presentando métodos o el método en la teoría del Estado. Estamos observando la diapositiva, jóvenes. No sé en el caso de los demás, pero a mí me sigue apareciendo la misma que tenía anteriormente. Ok, muchas gracias por su explicación, eso es importante. Permítame un segundo. Muy bien, vamos a compartir. Espero que ahora sí, ¿verdad?, estemos ahí observando la presentación, las diapositivas. Sí, hoy sí se observa, licenciado. Muy bien, gracias. Siempre pido la colaboración, cualquier incidente, pues me avisa, porque a veces
Estamos aquí con varias cosas al mismo tiempo. Comenzamos esta clase acerca del método. Sin embargo, como se trata de aprendizaje, muchas veces intento repasar, recordar para que las cosas se vayan ratificando intelectivamente en cada uno de ustedes. Primeramente hablamos sobre el método, que tiene ciertas características. De manera general, podemos decir que es una serie definida de operaciones regulares. Esto lo señalamos, que cada método tiene sus etapas, tiene fases, momentos. Esos momentos, fases, son llamadas operaciones regulares. ¿Por qué? Porque se mantienen y permanecen. O sea, el método está compuesto por varios pasos y esos pasos debo de seguirlos cuando estoy aplicando un método. Cualquier método que sea tiene un conjunto de pasos, fases o etapas. Entonces no puedo saltar esas etapas regulares, aunque en el caso del método dialéctico, que lo vamos a ver más adelante, pues hay algunas diferencias con estas etapas regulares. Pero convencionalmente, las etapas llevan un orden. Mencionamos que en todo el hacer de nuestras vidas tenemos aplicación de método. Desde que nos levantamos, nos alistamos, ordenamos todo lo pertinente en casa, todo eso obedece a un método. Conducimos, manejamos, es un método. Trabajamos la computadora, el teléfono, también se aplica método. Entonces, los métodos tienen etapas regulares. Sé que lo primero que debo de hacer es encender la máquina para conectarme. No puedo hacer lo contrario, porque entonces no me da resultado la operación regular. Entonces ahí tenemos una definición genérica, que el método es una serie de operaciones regulares, independiente del método que sea. Puede ser el método deductivo, método inductivo, podrá ser el método hermenéutico, entre algunos, que eso se aplica mucho en el derecho. En fin, cualquier método que sea tiene operaciones regulares y no podemos dar saltos en esos métodos. Aunque, repito, en el dialéctico, pues vamos a dedicarnos un poco en ciertas características especiales de ese método. Pero por el momento vamos a decir que el método pues tiene etapas, o también llamadas operaciones regulares. Por otro lado, se encuentra determinado por la naturaleza del objeto y el fin perseguido. Quiere decir que no será el método que más me guste para aplicar en una investigación, porque esa no es la lógica, no es el requisito. El requisito es, primeramente, tener un objeto de estudio o fenómeno, y ese objeto de estudio me dará ciertos indicadores para pensar qué tipo de método puede dar resultado para analizar ese objeto de estudio. Por lo tanto, eso quiere decir que está determinado por la naturaleza del objeto de estudio y el fin perseguido. Comentamos que en la investigación hay una relación entre sujeto-objeto, sujeto-objeto, hay una relación, pero esa relación no es tan mecánica. Esa relación, y aplico el concepto de dialéctico, la relación es dialéctica, es una relación de dominación tanto el sujeto hacia el objeto como el objeto hacia el sujeto. Pongamos un ejemplo sencillo. En el caso del estudiante y la licenciatura de Ciencias Jurídicas, damos algunas ideas anteriores. Esta relación estudiante y el objeto, que es la licenciatura, primeramente
esa relación fue de mucha incertidumbre. Si ustedes revisan un poco antes de inscribirse en la licenciatura, tuvieron, pienso, en algunos casos, alguna incertidumbre qué carrera escoger, por qué querían estudiar Derecho, algunos comentarios de la licenciatura en Derecho, que la carrera es esto o es la otra, en fin, una serie de comentarios, opiniones que se vienen alrededor de una decisión, en este caso, elegir una carrera. Y empiezan ustedes a hacer los trámites convencionales y aún así con muchas inquietudes, y todavía, por supuesto, las tienen. Entonces hay una relación entre sujeto y objeto, entre el estudiante y la carrera. Cuando empiezan a acercarse a la facultad, a hacer las averiguaciones respectivas sobre la carrera, sobre el plan, el horario, etc., empiezan ya una relación más cercana con el objeto. Ya cuando se instalan y cuando dicen voy a inscribir tantas materias, primer ciclo, averiguan de qué trata cada materia, y es posible que también averigüen quiénes son los profesores que imparten las materias, qué se dice del profesor A, B, C, D, tantas cosas que ustedes empiezan a tomar nota, empiezan a conocer la facultad, revisar dónde están las oficinas, etc. Entonces la relación empieza ya, una relación más cercana, y empiezan a dominar más el ambiente. Luego, repito, inscriben las materias, cursaron el primer ciclo, todo con un éxito respectivo en su mayoría. ¿Qué significa eso? Que la relación entre sujeto y objeto, el sujeto va dominando poco a poco esa relación. Claro, no es algo mecánico, sino que hay ascensos y hay descensos, hay expansiones, hay restricciones, a veces hay buenos resultados, a veces hay malos resultados, pero es parte de todo una dinámica y debemos de observarlo con mucha naturaleza. Pero lo determinante es que el sujeto empieza a dominar el objeto. Y dominarlo significa el momento. No pensaré en dominar el objeto en el 2023 o 2024, 2025. No, estoy dominando el objeto en el 2022 con un ciclo par, y ese es el compromiso que tengo en el presente. Una dominación frente al objeto que me permite tomar muchas condiciones y sacar el compromiso en los 6 meses que me restan. De ahí, segundo año, es otro momento. Entonces la relación comienza a fortalecerse en el sujeto y empieza a conocer, empieza a abrir ruta, a abrir camino. Después que era una incertidumbre, ya algunos, en su mayoría, despegaron el estudio y empiezan a caminar, empiezan a avanzar. Entonces, esto es la relación entre sujeto y objeto. Significa que esa relación no es mecánica. Muchas veces el objeto nos va a dominar a nosotros y otras veces nosotros vamos a dominar el objeto. O sea, tenemos que equiparnos con las teorías, con los métodos, en fin, con todos los recursos necesarios para avanzar en esa relación. Habrán cosas que nos pueden sorprender en el objeto, o nosotros también sorprendemos al objeto mismo. Eso es así. Por lo tanto, esa relación es dinámica. Ustedes habrán temas que no les van a llegar ni entrada ni salida, pero por eso no hay que preocuparse. Lo que hay que observar es qué método me puede servir para entrarle a ese tema.
¿De qué me puedo auxiliar? Es difícil el tema, podría ser muy difícil, pero aplicando un método, el tema le debo de encontrar una entrada y luego ir caminando, ¿verdad? Y esas experiencias, todo estudiante, todo profesional actual las ha pasado. Entonces, no hay que sorprenderse por temas a veces que son no complicados, pero sí necesitan mucho orden. Principalmente en temas donde hay que buscarles, como decimos, la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, pero encontrando esos elementos ya después todo avanza. Pero esa es una relación, repito, una relación sujeto-objeto en cualquier campo, ¿verdad? De la investigación, de las ciencias. Ustedes se tomarán en cuenta estos puntos en su momento cuando encuentren temas un poco complicados necesitan pues una mayor atención, necesitan método, y esa es la clave. O sea, si alguien estudió un tema y por muy complicado que fuera, le encontró salida, bueno, nosotros podemos hacerlo también. O sea, todo está dentro de nuestra capacidad. Por lo tanto, repito, esos objetos son parte de nuestra investigación y debemos de utilizar los métodos correspondientes. Ningún método es inútil, todos son buenos siempre y cuando sepa usarlos. Cuando lo ubico donde no corresponde, entonces significa que ese método no será viable en ese objeto, sino que debo de cambiarlo. Haciendo un paréntesis con el caso del derecho, el derecho pues necesita métodos muchas veces de interpretación, de exposición, de demostración, y parte del método en el derecho es que si usted está trabajando un tema jurídico, siempre debe de respaldarse con el articulado con el cual está trabajando, la ley, la constitución, el código. Siempre respaldar el argumento con los artículos que son pertinentes al señalamiento que usted está haciendo. Si usted argumenta y no señala ningún artículo, entonces andamos mal. Tiene que respaldarse. Eso es parte del método. Bueno, los objetos se clasifican en reales o sensibles. Tienen un fin parcial, descubrir el objeto y sus leyes. General, conocer el objeto. Esto lo explicamos. Sin embargo, quiero recordar algunas cosas por ahí, bastante específicas. Muchas veces el objeto nos va a interesar la generalidad. La generalidad. Es decir, ustedes dicen, quiero conocer la Constitución de la República, cómo está estructurada, cuántos capítulos, cuántos títulos, cuántos artículos. Entonces usted dice, bueno, tiene tantos capítulos, tiene tantos títulos. Eso es parte de conocer el objeto. Conocer el objeto, ¿verdad? De manera general, su estructura. Pero otras veces queremos conocer todo el objeto, tanto su estructura como la esencialidad. Eso, repito, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Es decir, puedo comprometerme a conocer un objeto siempre y cuando ese objeto sea delimitado. Delimitado, es decir, debo de delimitar el objeto, no puedo abarcarlo todo, porque entonces no voy a llegar a ningún lado. No puedo comprometerme con todos los tratados internacionales para hacer un estudio. ¿Por qué? Porque no voy a terminar la investigación. Debo de señalar qué tratados internacionales debo de conocer y que es factible conocerlos. Pero no puedo comprometerme con la gran cantidad de tratados internacionales. Debo de delimitar el tema a partir del tiempo, a partir del espacio, a partir de muchas condiciones que el investigador puede también enfrentar. Por lo tanto, el verbo conocer, comentamos que podemos aplicarlo siempre y cuando tengamos determinada el área de estudio. Conocer
los títulos que contiene la Constitución de la República, conocer los títulos. Entonces sí es factible porque puede ser que sean 10, 12 o más. Pero conocer las leyes de la República de El Salvador, muy ambicioso. Entonces vamos a quedar mal parados, como decimos, en una exposición porque no es posible conocerlo todo. Hay que delimitar el conocimiento. Eso les aconsejo que en la elaboración de objetivos, cada objetivo, recordemos, inicia con un verbo en infinitivo, en modo infinitivo. Estudiar, analizar, evaluar, etc. Luego, después del objetivo, del verbo, va el área de estudio donde recae la acción de ese verbo. Entonces, cuando redacto el área de estudio de ese objetivo, debo de comprender que ese objetivo debo de lograrlo en el tiempo que tengo para investigar. Si son 6 meses, entonces ese objetivo se logra en 6 meses. Pero si usted redacta un objetivo que va más allá del tiempo establecido y que puede durar años, entonces ese verbo no es aplicable por el área de estudio donde usted abarcó demasiado. Entonces debe de delimitar los objetivos en atención al tiempo y espacio, con el tiempo que tienen para investigar. Luego pasamos a analizar de la naturaleza en general de los métodos. Los métodos tienen una naturaleza, es decir, las condiciones, las características que tiene el método. Vamos a decir que el método tiene varias etapas, las etapas del método científico. Y esas etapas me traduce un método científico, que puedo decir método de sistematización, método de exposición y método de aplicación. Señalamos también en clase anterior que la definición de método científico es una definición genérica. Gustavo Bueno, que es uno de los filósofos de la Universidad de Oviedo, ya fallecido, el filósofo Gustavo Bueno, le dio un significado al método científico y también a la ciencia. Decía Gustavo Bueno que método científico tiene la característica de tener una atribución a ese método, es decir, le damos los atributos, le damos el significado general, y si ustedes investigan qué es método científico con unos 5 textos, van a encontrar que casi dice lo mismo en la definición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una versión atributiva del método, de una versión general del método. Pero el método sistemático, el método de exposición, el método de aplicación, nos preguntamos, ¿y estos métodos son científicos? Sí, son científicos. ¿Y el análisis es un método científico? También. ¿La deducción es un método científico? Correcto. Lo que sucede es que ahí estamos planteando los métodos científicos desde aspectos específicos, lo que Gustavo Bueno le llama la distribución del método. Por lo tanto, cuando ustedes hacen un proyecto de investigación, hay una parte que ahí señala que van a utilizar el método. Y si ustedes dicen, vamos a utilizar el método científico, el cual se define de esta manera, porque por lo general las investigaciones, quiero comentarles de que sirven de antecedente. O sea, no es negativo revisar proyectos, revisar tesis. No es negativo eso, simplemente me ilustra cómo lo planteó un investigador, el método científico. No es que le voy a copiar al investigador, simplemente voy a consultar las investigaciones para tener un punto de referencia. Pero cuando se dice en un trabajo, se utilizará el método científico, el cual se define de esta manera. Eso está bien,
Pero si lo dejamos ahí, no sirve de mayor cosa. Debemos de continuar escribiendo y decir, se utilizará el método científico, el cual se define de esta manera, y de forma particular o de forma especial se utilizará el método del análisis, el método de la síntesis o el método comparativo. Entonces no podemos dejar la versión general del método científico porque hay tantos métodos. Debo de señalar los métodos específicos que voy a utilizar en la investigación. Y puedo definirlos también. Y puedo decir de qué forma los voy a aplicar esos métodos. Así es como se trabaja. En esa parte, cuando se señalan los instrumentos de investigación o los métodos. Consecuentemente, entonces, el método de sistematización, el método de exposición y el método de aplicación son métodos científicos, de manera distributiva. Sistematizar es ordenar, exponer principales tesis. Aplicar significa que debo tener muestras o elementos que me permitan ratificar mi exposición y mi sistematización. En otros términos jóvenes, quiere decir que puedo aplicar varios métodos en una investigación. Hay partes que voy a hacer análisis y en otras partes que voy a manejar el método descriptivo. Entonces puedo utilizar uno o más métodos en momentos diferentes de la investigación. Por lo tanto, en el derecho es importante ordenarse en todas las áreas, en todos los puntos. Debemos de ordenarnos. No podemos crear un caos de ideas en un discurso, sino que debemos de presentar un orden. Eso obedece a una sistematización. ¿Qué es lo primero y qué es lo que sigue? Lo después. Luego expongo. Usted puede señalar una estructura sistemática del tema y luego después expone cada temática, cada elemento que ha mencionado ya en detalle, y luego puede aplicar sobre ejemplos concretos de la realidad, sobre artículos de una determinada ley, sobre casos determinados, ¿verdad?, que sean pertinentes de acuerdo a lo que usted ha señalado previamente en la sistematización y en la exposición. En resumen, entonces, los métodos todos son científicos desde una distribución, pero encontramos una definición atributiva genérica del método. Eso es lo que quiero comentarles alrededor de este punto. Veamos el otro. Estos propuestos son un repaso a la breve. Según los modos de conocimiento, el método puede ser método de análisis, método de síntesis y método de abstracción. El método del análisis es la descomposición del todo en sus partes. Usted tiene un tema político, jurídico, sociológico, económico, y dice, se analizará el tema X. Analizará implica que usted va a partir el tema en varias secciones, en varias partes, en varios campos. Hará estudios por separado por cada parte y obtendrá de cada parte una conclusión. Eso es analizar. No solamente por el manejo de términos, sino analizar implica descomponer el todo en sus partes y elaboro de esas partes las conclusiones respectivas. Luego tengo el método de la síntesis. El método de la síntesis es un método que me permite establecer una conclusión nada más,
pero basada en las conclusiones parciales que me proporcionó el método del análisis. Ese es el otro referente importante al respecto. Y el método de abstracción es un método que se acompaña de categorías, de conceptos, de definiciones. Es un método que está frente a fenómenos concretos. Señalaba que el circuito mental concreto, abstracto, concreto. Concreto, abstracto, concreto. Lo concreto, concreto es el hecho mismo. Es el fenómeno que sucede en una realidad, sea política, jurídica, social o económica, entre algunos. Ese es lo concreto. Sucedió un ilícito, eso es lo concreto. Ahí está una cinta amarilla porque hay un caso. Ahí hay una cinta amarilla en ese lugar, ahí hay una situación concreta. Pero luego llegan, ¿verdad?, todos los encargados que tienen que ver con el fenómeno a estudiar, a investigar, y cada uno lleva sus datos de acuerdo al método de abstracción. Cada uno recoge datos de acuerdo a la competencia y luego hace el informe, el escrito. ¿Y ese escrito en qué está basado? En un método de abstracción, porque fue posible estar frente al fenómeno concreto, pero ahora lo llevo en un informe técnico, científico. Entonces ahí estoy utilizando conceptos, abstracciones, posiblemente médicas, jurídicas, técnicas, etcétera. Entonces estoy con un método de abstracción. Entonces el método de abstracción me permite reproducir lo concreto a un concreto pensado. Ese concreto pensado es ya una reproducción del primer concreto. Es decir, puedo reproducir esa realidad exponiéndolo ¿en qué? En una audiencia. Se puede exponer esa realidad en una audiencia. ¿Por qué? Porque ya es un concreto pensado, porque ese concreto pensado fue producto de un concreto que fue llevado al plano de abstracción. Entonces, este es un circuito concreto, abstracto, concreto. ¿Preguntas por el momento? Si no hay preguntas, continuamos. Si hay preguntas, pues aprovechen para hacerlas. Bueno, continuamos entonces según el procedimiento de investigación. Tenemos el método inductivo, método deductivo, método analógico. El método inductivo va de la parte al todo. Podríamos decir también de lo particular a lo general, el método inductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular. O podríamos decir también del todo a la parte. Dos métodos que tienen una relación muy estrecha. Estos métodos se les atribuye su paternidad al filósofo Aristóteles. Aristóteles manejó el método inductivo y deductivo en su tiempo. Por supuesto, comentamos en esta clase que estos métodos en el derecho no son muy apropiados, no son muy convenientes, porque son métodos que están muy rígidos, muy determinados, muy mecánicos, muy causalísticos. Entonces, cuando elaboro una tesis o una investigación
basados en estos métodos me permite entonces cerrar mucho la realidad jurídica. Entonces vemos que el mundo, muchas veces en el mundo jurídico, político, queremos ver las cosas deductivas o inductivamente. Y eso no es tan cierto por el hecho de que la realidad es dinámica. No puedo decir a mayor economía, menos pobreza. Porque posiblemente la economía esté tirándose para otro lado y no tanto pues para los sectores vulnerables. ¿Me explico? Entonces ese es el problema. No puedo ver la realidad tan cuadriculada, ¿verdad? O tan cuantitativa, porque tiene su propia dinámica la realidad. Sin embargo, estos métodos por ahí apuntan y tienen su funcionalidad en otras ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, las ciencias físicas, las químicas, las ciencias naturales. Podemos dejar un tubo de ensayo por ahí, ¿verdad? Con ciertos componentes y vamos a deducir o vamos a inducir por los resultados que ya nos dio al siguiente día o dentro de unas cuantas horas con ciertos reactivos. Pero la realidad no es así. La realidad social, jurídica o política no es así. Entonces no podemos aplicar estos métodos con esa eficiencia científica, aunque, repito, estos métodos así funcionan, ¿verdad? Y las instituciones, los organismos internacionales lo aplican, pero no lo llevan a ningún lado. ¿Por qué? Porque el problema no está ahí. Entonces muchas veces queremos ver resultados a través de lo inductivo o de lo deductivo. Muy bien, entonces vamos a observar este otro punto. El método analógico es un método que señala ciertas comparaciones. Lo analógico es acercar dos fenómenos, compararlos y ver semejanzas. Lo analógico no funciona con lo que no es congruente. No puedo aplicar un método analógico con una hormiga y un elefante. No tiene sentido, no hay comparación, no hay acercamiento. Debo de volver comparativo los fenómenos que tengan ciertas características que sean hasta cierto punto compatibles, porque voy a encontrar una relación. De lo contrario, lo analógico no puedo fundamentarlo en algo donde solo existen diferencias. En el derecho, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Puedo pensar el derecho salvadoreño con el derecho chileno, o el derecho argentino, el derecho venezolano, el derecho cubano. Hay una parte que se llama derecho comparado. Derecho comparado. El derecho comparado en este caso entra en juego este método, el método analógico. Puedo decir, bueno, la ley del Salvador en este tramo o en esta área tiene relación con el derecho chileno o con el derecho de Costa Rica. Ahí estoy manejando derecho comparado. Puedo relacionar ese derecho en esos campos. El derecho centroamericano. Ustedes dirán, pero en El Salvador tenemos casos que no se relacionan con el de Costa Rica. O hay casos que sí se relacionan con las leyes de Costa Rica. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Ustedes como estudiantes de Derecho dicen, bueno, quiero estudiar un tema en Derecho y quiero compararlo con el Derecho de Costa Rica. Pero resulta que Costa Rica puede hacer que nos supere a nosotros en ciertas leyes
o en ciertas figuras jurídicas que en el sabor no existen. ¿Qué hacer en ese caso? Para estudiar una realidad jurídica del país. Bueno, puedo crear un caso hipotético. Crear un caso hipotético y ver la necesidad de ¿qué? De una reforma de las leyes, o puedo pensar en el nacimiento de una ley o derogar leyes que obstaculizan el estudio. Entonces siempre me va a servir hasta cierto punto la comparación del derecho salvadoreño con el derecho de Costa Rica. Aunque no existan las figuras en El Salvador, puedo crear hipotéticamente un caso y aplicar, ¿verdad?, las figuras que utiliza Costa Rica, que en El Salvador no se utilizan y que es necesario cierta reforma. Por supuesto, creo que esto ustedes lo harían más adelante, no en el momento, pero ya para ubicarlos en una perspectiva de investigación. Entonces el método analógico es un método muy importante que requiere ciertas precisiones de acercamiento entre los modelos que estoy comparando. Entonces, esta parte, según los procedimientos de investigación, los métodos se clasifican en inductivo, deductivo y analógico. Y lo que tengo en la parte izquierda acá de la diapositiva son los métodos que van de acuerdo a los modos de conocimiento. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre los métodos? Comenten alguna pregunta, alguna duda. ¿Les parece en especial algún método? Vamos a ver si alguien nos da alguna opinión. Bueno, vamos a ver ahora según la posición del conocimiento. Recordemos que las preguntas permiten ampliar. Las preguntas permiten aclarar. Si no hay preguntas, entonces nos damos por entendido que todo está bien claro, ¿verdad? Que todo está bien explicado. O también la pregunta nos permitiría ampliar algunas cosas. Eso va a depender de la necesidad que ustedes vayan señalando. Pero sí les comento que en derecho deben de ser muy ordenados, de aplicar los métodos. Si ustedes logran de una manera significativa esto, pues todo les será más fácil, porque saben por dónde van a comenzar y a dónde van a terminar. Aún, ¿verdad? Cuando ustedes hagan exposiciones grupales, cuando ustedes ya tengan sus prácticas, cuando ustedes hagan estudios en las materias de ciertos casos ya propiamente jurídicos, pues todo lleva un orden. Conociendo el orden, todo camina bien. Entonces no perder de vista eso, aplicar método. Aplicar método, no importa si es un método sencillo, profundo, lo importante es conocerlo y dominarlo, practicarlo. Eso es sugerencia, ¿verdad? No lo pierdan de vista. Muy bien, Yancy. Pregunta, Yancy. Sí, buenos días, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda con lo del método inductivo, que sí. Usted dice que va que parte del todo, de lo particular a lo general. Yo quisiera, licenciado, que me explicara más o menos con un ejemplo, porque ese no lo logro entender por lo de los métodos, como todo sigue su metodología, ¿verdad? Pero correcto. Ese no me queda muy claro, Lic. Muy bien, Yancy, correcto, con todo gusto. Le vamos a explicar. Y también para los demás compañeros, estudiantes. Es bien interesante las preguntas porque
la pregunta es fortalecer el conocimiento, es aprender todo. Cuando preguntamos estamos aprendiendo y la persona que aprende es la persona que sabe, ¿verdad? Y ahí está. Entonces Yancy señala, bueno, en el área jurídica, por ejemplo, política o lo que sea, ¿cómo aplico el método inductivo si quiero utilizar este método? Partamos de que, por ejemplo, a nivel jurídico tenemos la Constitución como una ley suprema. Entonces ahí estoy frente al todo. Estoy frente a lo general que me permite conocer la naturaleza del Estado, los 3 órganos del Estado, etc. Y resulta que Yancy quiere estudiar, digamos, el desarrollo económico de la ciudad X, del departamento X. Entonces, si Yancy va a revisar el desarrollo económico de un departamento de la zona oriental, para decir algo, como viene del todo a la parte, o de lo general a lo particular, Yancy va a ir a revisar el orden económico que establece la Constitución de la República. Va a ver los principales aspectos del orden económico y de otras leyes, que hablen de lo económico, para luego bajar al departamento y encontrar el desarrollo económico de ese departamento, las instituciones que están al frente de ese desarrollo en la localidad. Y Yancy va a revisar la filosofía de estas instituciones, revisará los planes, los programas, los proyectos, la visión que tienen estas instituciones, la misión, y qué hacen estas instituciones jurídicamente hablando para fortalecer el desarrollo económico. Entonces, al revisar estas unidades de análisis, que así se le denomina a las instituciones, que son objetos de estudio, Yancy verá pues el trabajo de estas instituciones y va a revisar lo que dice la Constitución y lo que hacen las instituciones, a ver si el todo que dice la Constitución sobre el orden económico se ve reflejado en la parte, ¿verdad?, que señalan o que funcionan las instituciones en el orden económico de la localidad. Puedo hacerlo al revés. Al revés, el mismo ejemplo, reviso las instituciones locales, qué es lo que hacen, y de esa manera voy a revisar después el todo, es decir, la Constitución, a ver si hay una correspondencia entre la parte y el todo, o si hay diferencias, hay una separación o hay contradicción. Entonces ahí me daré cuenta, ¿verdad? Entonces ahí podemos revisar, ¿verdad?, el caso de la inducción. Puedo hacer estudios digamos, tomando en cuenta una unidad de análisis en el departamento, podría ser un tribunal, un juzgado. Ese es la parte. Puedo ver el grado de funcionamiento de la institución y luego voy en ascenso a revisar qué se dice, ¿verdad?, de todos los tribunales, cuál es el papel, a ver si el todo está en correspondencia a la parte y la parte al todo. Entonces, lo particular es que primeramente me doy cuenta del hacer de la institución específica y después voy a subir, ¿verdad?, lo macro, para ver si hay una relación estrecha entre lo macro y lo particular. De esa manera, Yancy pues tiene aplicación la inducción y la deducción. Parto de la
de lo particular, de lo singular a lo general. Eso lo puedo hacer en cualquier tema, pero debo de hacer el contraste, debo de relacionar. Y a veces puedo llegar a conclusiones también. Pensar que una institución en el departamento me dio, ¿verdad?, un resultado, y así pienso que todos los departamentos pueden tener la misma función. ¿Me explico, Yancy, al respecto? Sí, licenciado, muchas gracias. Solo que ahí, como usted me empezó explicando sobre partiendo de la Constitución, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos señalando el método deductivo porque parte del todo a su parte. Sí. No sé si sería de lo general a lo particular, ¿verdad? Correcto. Y también puede ser lo contrario, ¿verdad? De lo particular a lo general, que en este caso partiría usted de estudios específicos de la zona o del departamento, del municipio, para luego tener una comprensión general si hay una relación entre lo particular, ¿verdad?, y lo general que establece el Estado. Sí, sí. Hoy sí ya me quedó claro, Lic. Muchas gracias. Muy bien, a la orden. Bueno, entonces ahí aclarando esos puntos, regresamos y estamos presentando de nuevo. ¿De acuerdo? Estamos presentando. Y según la posición del conocimiento, pasemos a ese otro plano. Según la posición del conocimiento, tenemos el método dialéctico, el método pragmático y el método científico. En el caso del método dialéctico, este es el caso que estaba señalando al principio, tiene sus fases regulares también, tiene sus etapas regulares. Lo único que este método no es un método mecánico, sino que es un método activado por las contradicciones que pueden existir en una realidad. No es que el método en sí sea un método contradictorio o un método dinámico, sino que el método da las herramientas para examinar dinámicamente la realidad. El método dialéctico entonces es un método que va y viene en el análisis de una realidad. Es un método que empieza a revisar las negaciones que se dan en la realidad. El método también permite encontrar datos cuantitativos y datos cualitativos. Permite ver la unidad de la realidad, pero al mismo tiempo las contradicciones que se dan en esa unidad. Ese es el método dialéctico. Entonces el método dialéctico es un método más apropiado para los campos económicos, sociales y políticos, y no tanto para el derecho, al menos que se hagan estudios fuera del tecnicismo del derecho. Se puede trabajar con el método dialéctico, pero no podemos llegar a una audiencia, por ejemplo, o examinar un problema jurídico desde la dialéctica, porque nos va a tirar a otro lado. Sino que el método dialéctico es precisamente un método que tiene una posición de conocimiento y que en este caso es materialista. Entonces esto es muy dado para la economía política, para la sociología, para la política misma, para la filosofía inclusive. Pero en el derecho no es muy apropiado decir en una investigación que se utilizará el método dialéctico. Repito, porque es un método más materialista y que nos da otros enfoques. No es que no tenga importancia en el derecho, claro que sí, pero ya es para examinar, por ejemplo, de qué lado está el derecho, si el derecho está a favor de la clase dominante o si está a favor de la clase obrera o está a favor de un sector económico. Para eso va a servir el método dialéctico, pero no para revisar una sentencia. Puedo encontrar situaciones ahí de contradicción en una sentencia, por supuesto, pero lo voy a resolver desde el enfoque jurídico.
O voy a resolver desde la analogía, desde la comparación, o desde el método correlacional, un método que vincula otras realidades. Pero hay que tener mucho cuidado con el caso de la utilización de los métodos. Entonces, cuando un egresado dice voy a utilizar métodos dialécticos, lo primero que le señalo es que qué piensa del método, ¿verdad? ¿Cómo lo va a aplicar? Entonces, el método dialéctico es un método que permite encontrar las grandes contradicciones que se dan en una realidad. Ustedes dicen, bueno, y el gobierno utiliza el método dialéctico, cualquier gobierno que sea, o está utilizando el método cuantitativo o el método positivista. Bueno, cuando vemos solo cifras, cuando vemos cifras, ¿verdad?, que son conocidas en los medios de comunicación, ese es un método cuantitativo. Pero el método dialéctico no es. El método dialéctico me permitiría encontrar qué significa esa cantidad, qué significa ese dato, por qué se da ese dato, cuáles son las condiciones de ese dato. Eso ya es lo dialéctico. ¿Me explico? Entonces, esa es la situación ahí. El otro punto es el método pragmático. El método pragmático es un método espontáneo, es un método que esperamos resultados en el presente, en el acontecer. El método pragmático entonces no le importa el pasado o el futuro, sino que le importa el resultado en el presente. Entonces muchas veces se resuelven problemas pragmáticamente a través de este método. No importa los resultados o las consecuencias. Les comentaba que en el caso de un economista neoliberal llamado Richard Rorty señala que lo que interesa es el orden espontáneo de las cosas. El orden espontáneo de las cosas es precisamente resolver un problema, no importa las consecuencias, sino que lo que importa es la filosofía de esa acción. Por ejemplo, si en el Golfo de México se encuentra petróleo marítimo, se instala una máquina ahí, pero era extraer petróleo, pero la máquina lo que provocó, o la participación para encontrar el petróleo que provocó ahí fue una gran contaminación ambiental, la muerte de fauna y flora marítima o marina. Eso no importa, porque lo que importaba o lo determinante era encontrar petróleo. Entonces ahí estamos frente a un método pragmático. Es como pensar en el avestruz. Cuando ve una amenaza, pragmáticamente lo que hace el avestruz es hacer un hoyo en la arena y mete la cabeza. Y todo lo demás, como decimos, toda la pechuga la deja afuera. Lo que le interesa es la cabeza, protegerla. Así es el pragmatismo. El pragmatismo es salvar lo principal, no importa lo que resta, ¿no? Ese es el método pragmático, un método que da resultados inmediatos, pero no está resolviendo a profundidad el caso. Los estados, por ejemplo, se endeudan. La mayor parte de los países latinoamericanos tienen deudas externas, grandes deudas externas. Entonces los bancos prestan millones de dólares y los estados dicen sí a todas las deudas, a todos los préstamos. Pragmáticamente están resolviendo algún problema de inmediato en la sociedad, pero después vienen las facturas para pagar esos préstamos que a veces pueden durar 20, 30, 40, 50 años. Pero eso es lo de menos.
porque lo pragmático es resolver el problema que se está viviendo, digamos, en una sociedad. Tenemos el método científico, que es el método atributivo, una definición en la cual ya abordamos ampliamente. Muy bien, entonces sobre esto no me voy a detener mucho porque ya tenemos una definición de lo que es el método científico. Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto en esta parte. ¿Alguna pregunta sobre procedimiento de la investigación o sobre la posición del conocimiento, método dialéctico, método pragmático y método científico? Y por el lado de la parte izquierda acá, el método del análisis, método de síntesis y método de abstracción. Sí, buenos días, licenciado. Sí, adelante, Yo tenía una, José, ¿sí? sí, yo tenía una duda me llamaba la atención lo que usted decía de qué método íbamos a utilizar para una audiencia. De los tres métodos, del método de análisis, del método de síntesis o del método de abstracción, ¿cuál de esos métodos se reflejaría a la hora de una audiencia? ¿O se acercaría más? Bueno, cada profesional en la medida se va cualificando, porque se trata de una cualificación. Esto quiere decir que ustedes están en un proceso de cualificación y cada quien está haciendo su parte. Pero en esa cantidad de estudiantes, en este caso son arriba de 100, cada quien va haciendo su proceso. Cada quien está haciendo un esfuerzo por una cualificación. Hay que entender eso. O sea, no es estar en el aula, no es simplemente poner ahí la computadora, sino que cada momento o en cada circunstancia hay una preparación cualitativa. Porque al final, ustedes van a terminar 5 años de estudio, se van a graduar, pero lo cualitativo cada quien hace la diferencia. Algunos tendrán, ¿verdad?, una calidad profesional, otros quizás una parte media y otros una parte básica, pero lo determinante es que cualifiquemos esos procesos. Entonces, cuando José dice qué tipo de método puedo utilizar en una audiencia, el tecnicismo jurídico da ciertos métodos para abordar una exposición o un argumento. Pero ¿de qué va a depender? De la agudeza del profesional. ¿Cómo puede trabajar una inducción en un momento determinado, una deducción? ¿Cómo puede trabajar una comparación? Eso es de una manera ágil. O cuando va a presentar un escrito, bueno, fundamentar el escrito en qué, en doctrina, fundamentar el escrito en las disposiciones, o sea, cuáles son los artículos que van a fortalecer el escrito, cómo va a presentar los hechos que usted va a argumentar y cómo puede concluir. Entonces son aspectos que usted los va creando. Esto no es una situación mecánica, José, decir, ustedes pueden utilizar este método, A, B, C, D. No, el asunto es que en el contexto de la necesidad es donde va a surgir el método. Por eso mencionábamos al inicio que el objeto es el que nos va a determinar el método. Si usted va a una audiencia de familia, usted va a pensar, bueno, este es el caso que voy a
a estudiar o que voy a enfrentar. Este es el caso que voy a defender o que voy a acusar. Entonces, a partir de ahí, usted se plantea un método, cómo lo va a enfocar. Puede ser un método analítico, puede ser un método sintético, va a requerir, eso va a depender, José, del objeto. Pero de manera general, ¿cómo se maneja en el derecho un discurso? Se maneja precisamente con la exposición. Usted expone, luego usted argumenta y después concluye. Son 3 pasos, por lo menos generales, en una presentación de cierto estudio. La exposición, el argumento e inclusive ahí mismo la demostración y la conclusión. O sea, cuando usted juega con los 3 pasos o 4, digamos, exposición, demostración y conclusión, no está dejando fuera pues aspectos importantes. Entonces eso va a depender de la naturaleza del objeto. Posiblemente en algún objeto será un método breve, solamente una conciliación, digamos, una reparación de un daño. No requieren más cosas, pero habrán temas donde sí se va a ir comprendiendo pues la utilización no solamente de un método, sino que de varios métodos inclusive. Todo va a depender de el objeto que usted esté trabajando. Entonces no hay situaciones mecánicas al respecto, sino que es la agudeza del profesional para decir, de esta manera voy a presentar este tema, de esta manera voy a presentar esta defensa, de esta manera voy a presentar esta acusación. Va a depender del objeto y de la agudeza mental, es decir, pensar hábilmente cómo va a enfocar pues un caso jurídico. Por eso es necesario estudiar todos los métodos, ¿verdad? Para ver al final de cuentas cuál es el que nos va a dar mejor resultado y en qué consiste cada uno de ellos. Entonces la pretensión es que ustedes, cada etapa, cada momento que reciban una clase, es con la intención de cualificarse. Que no entremos y salgamos de la misma manera, no, sino que tengamos un aporte en cada etapa. Y cuando no exista, cuando ustedes sientan de que no hay pues producción, entonces tienen que consultar sus textos, ¿verdad? Sus libros, de manera pues que se vayan cualificando paso a paso. O sea, esto es un proyecto profesional de ustedes. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nosotros. No depende de nadie más, sino que depende del esfuerzo de cada uno en hacer una realidad pues de calidad profesional. Muy bien, entonces ese es el punto, José, al respecto. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a continuar con el enfoque de los métodos. Me van a permitir. Bueno, estoy presentando nuevamente. Vamos a ver métodos simples y métodos complejos. Métodos simples y métodos complejos. Los métodos simples se refieren al estudio del Estado utilizando un método dominante. Y el método complejo, el tratamiento del Estado con más de un método. Repito, podemos utilizar un solo método o podemos utilizar varios métodos en una investigación acerca del Estado o de cualquier tema que ustedes consideren pertinente. Hablar de un método simple es hablar de un solo método, es decir, de un método que gobierne toda la investigación.
Pero repito, en el derecho, en la política y en otras ciencias podemos utilizar varios métodos al mismo tiempo. No necesariamente solo un método, pueden utilizar de 2 a 3 métodos. Eso va a depender, repito, de lo que nos exija el objeto de estudio, o sea, el tema que vamos a investigar. Por ejemplo, hay un método descriptivo. Usted dice, bueno, voy a utilizar la descripción. ¿Y qué es la descripción? Es caracterizar. Por ejemplo, la técnica que ustedes conocen comúnmente en el mismo programa se encuentra copiar y pegar. Copiar y pegar. ¿Será un método eso? ¿Copiar y pegar será método? Pregunto. ¿Es o no es método copiar y pegar? ¿O van a pegar y después van a copiar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es un método o no es un método copiar y pegar? Es una técnica común. Es una técnica que los estudiantes la aplican. ¿Será problema entonces copiar y pegar? ¿O no será problema? ¿Qué dicen ustedes? Veamos un punto de vista. Yo pienso de que es problema pegar y pegar, copiar y pegar cuando nosotros no sabemos el contenido. En cambio, si lo estudiamos, pienso que no habría tanto problema. Correcto. Pero a mi punto de vista, se escucha. Sí. Si es un método, sería pragmático porque solo haríamos práctica nada más sin saber la teoría, a modo de solventar y ya solamente a través de la práctica, que en este caso sería copiar y pegar, es pragmático. Es pragmático. Por ejemplo, cuando usted le dicta a la computadora en el programa, dice, bueno, no quiero estar escribiendo, sino que le voy a dictar. Pero el programa le da para el dictado. Es un método también. Entonces, ¿en qué radica esto, Abel y José? Copiar y pegar no es pecado, porque tiene su racionalidad. Tiene una racionalidad controlada, equilibrada. Es decir, si usted tiene un artículo que necesita trasladarlo completamente para ejemplificar un discurso, una investigación, pues no es problema copiar y pegar el artículo, porque sencillamente lo está requiriendo completo. Y para eso está la técnica. El problema es cuando ese método, ¿verdad?, lo hago de una manera desproporcionada, con alguna mala intención, o de una intención pragmática, como señala Abel. Entonces ahí no estoy sacándole una racionalidad objetiva al método. Con esto entonces estoy diciendo los equilibrios en la utilización de los métodos. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, entre más citas textuales, entre más pie de página ponga en el trabajo, mejor calificado será. O tendrá calidad científica entre más citas hago. Tampoco esa es una garantía, porque está diciendo lo que los demás plantean menos lo que usted aporta al trabajo. Entonces, en este sentido, todo va con un equilibrio en la investigación. Entonces, copiar y pegar en la racionalidad objetiva no es problema. Pero eso debo de calcularlo de acuerdo a los elementos éticos de la investigación. Porque Europa, por ejemplo, las universidades tienen programas para encontrar el uso desmedido de la copia y la pega.
sea, lo que se denomina el plagio en la investigación. Encontraron un documento por otro lado, ¿verdad? Y vienen y lo copiaron y lo pegaron completamente. Eso sí es un problema. En Europa las unidades tienen esos programas. Creo que también en El Salvador ya las unidades lo tienen. Para evitar esos abusos en las investigaciones, porque entonces eso suena a fraude. Y cualquiera puede quedar pues noqueado en una investigación a partir de eso. Entonces eso, repito, es con una racionalidad este tipo de técnicas, porque se evidencia pues la necesidad, ¿verdad?, que hay que hacer. Pero es una situación pues que está presente, ¿verdad?, y que no podemos ignorarlas. Ahora, lo que sí vamos a considerar es que necesitamos varios métodos a veces en la investigación, varios métodos. Eso va a depender, repito, del objeto. Hay momentos en que vamos a describir, hay momentos en que vamos a interpretar, analizar. No es que vamos a utilizar una gran cantidad de métodos, no, lo prudente también, es decir, de unos 2 o 3 métodos, dependiendo el objeto. Por ejemplo, en un capítulo vamos a describir ciertas cosas, en otro vamos a interpretar, en otro vamos a analizar, ¿verdad?, o vamos a sintetizar. Entonces, a partir de eso, el método se piensa desde el grado de utilización que va a tener en la investigación. Y debo de mencionar en qué parte voy a ocuparlo. Así también, pues, en la investigación tenemos, en la teoría del Estado, tenemos métodos simples, un método general que domina la investigación, y a veces hay métodos complejos cuando hay más de un método. Todos son llamados métodos complejos. Bueno, sigamos. Clases de métodos. Tenemos la clase de métodos. Tenemos de carácter empírico, opera sobre procesos observables. Tenemos la fase del método, selección del material, interpretación de datos, investigación crítica y explicación. Bueno, hay métodos históricos que denotan lo empírico de los objetos de estudio, en la cual tiene como fuente primaria la observación. Recordemos que la observación es una etapa del método. Miramos, por supuesto, pero miramos lo que más nos interesa. No vamos a ver de manera general las cosas, sino que la observación radica en fijarnos qué nos interesa más. ¿Qué nos interesa más? Esa es la observación. Si voy a un lugar, observo, pero voy a observar lo que me interesa. No voy a mirar en la nada, sino en lo que más me interesa. Esa es la observación. Es enfocar. Entonces, así lo haré con los objetos. Observaré comportamientos del Estado, comportamientos de los fenómenos políticos, de los fenómenos jurídicos. Así será el trabajo. Y por otro lado también hay fases de selección de los materiales. Se ocupan materiales para trabajarlos, observarlos. Usted, por ejemplo, en el caso de la observación, ustedes dicen, bueno, la observación es física. Sí, puede ser física, pero también la observación puede ser teórica. Usted puede observar una ley, sus partes, sus artículos, sus títulos, capítulos. Esa es una observación teórica. Puede ir a observar o examinar un expediente, un requerimiento fiscal, observar una sentencia. Dice, bueno, la sentencia tiene 3 partes o 4 partes. El requerimiento está compuesto por estos elementos. Entonces ahí estamos frente a una observación teórica. Pero puede ser una observación empírica. Es decir, usted va a una zona marginal, va a un lugar donde se concentran las personas adultas mayores, ¿verdad?, que las cuidan. Entonces, esa es una observación empírica. Hay varios tipos de observación. La observación teórica, que, repito, está enfocada en textos,
o es resoluciones, si ese fuera el caso. Y tenemos que interpretar los datos. La interpretación de datos. La interpretación de datos significa que el informe, el grado de, digamos, de numeración que tenga ese dato puede ser bueno o no puede ser bueno. La información siempre es válida del dato. Es válido. Los índices de pobreza es un dato. Puede ser eso. El crecimiento económico es un dato. La detención en El Salvador es un dato. Pero debo de interpretar los datos. Interpretarlo significa qué hay detrás de cada dato y hacia dónde lo voy a enfocar. Si va a ser de manera cuantitativa, cualitativa o cuantitativa, o también puedo interpretarlo dialécticamente el dato. Sí, estoy haciendo investigaciones más de fondo. También paso a la investigación crítica y explicación. La investigación crítica es una investigación problematizadora, es decir, debo de buscar en la misma problemática opciones de nuevos problemas, opciones de proyectos, soluciones posibles en esa investigación crítica, nuevos escenarios. Por ejemplo, a partir de los datos que puedo observar en El Salvador, ya sean sociales, económicos, jurídicos o de cualquier índole, puedo hacer valoraciones críticas de posibles escenarios. Los posibles escenarios es qué puede suceder a partir de la lectura de un dato que tengo. ¿Qué puede suceder? Eso no es inventado, no es una situación mágica o mística, sino que es un escenario a partir de una lectura del presente. Cuando usted tiene un caso jurídico, usted tiene que valorar los posibles escenarios que vienen a partir de una resolución, a partir de lo que usted está pidiendo. Son posibles escenarios. Escenarios que no tienen un fundamento, por supuesto, y es el dato. Por lo tanto, se puede dar de manera completa o puede darse de manera media, o simplemente la realidad puede cambiar. También el comportamiento de un posible resultado a favor. Quiere decir que la investigación crítica se fundamenta. Usted puede tener una tendencia de su estudio en este ciclo a partir de los primeros resultados. Si comenzó bien, pues ya tiene un posible escenario. Si comenzó no muy bien, tiene una lectura también de posible escenario, pero puede cambiar esos escenarios a partir del segundo, tercer y cuarto cómputo. O sea, nada está escrito. Alguien comenzó bien, pero puede terminar mal. Entonces, eso nos permite lectura del presente. En la lectura del presente, es decir, en la lectura de un dato que tengo frente a mí, puedo diagramar posibles escenarios teniendo esa agudeza que puede suceder. Una reforma de una ley, la derogatoria de una ley, el nacimiento de una institución, la necesidad de una institución o el replanteo en la función de una institución. Todo eso a partir del dato. Bueno, en el caso de los métodos jurídicos, se llama encuadre jurídico al estudio del elemento jurídico de la realidad estatal. Quiero explicar esto. El derecho se maneja con los encuadres. El encuadre es la capacidad
que el profesional pone sobre un fenómeno jurídico. La capacidad de diagnosticar el comportamiento del fenómeno. Por ejemplo, usted tiene un tema jurídico, usted debe de conocer el centro normativo de ese fenómeno. Cuando digo el centro normativo me refiero a los artículos centrales que mueven ese fenómeno jurídico. ¿De acuerdo? Es decir, hay artículos básicos, fundamentales, que centran el fenómeno jurídico, el tema, por ejemplo. Pero también hay otros artículos que orbitan sobre el tema, que pueden ser secundarios, pero que tienen relación. Que debe de conocerlos, por supuesto. Porque debe de conocer el encuadre jurídico del tema. ¿Por qué razón? Porque usted está en una determinada área del derecho, estudiando ese tema. Puede ser derecho social, puede ser derecho en familia, derecho penal, derecho constitucional, derecho procesal penal, derecho mercantil, cualquier área del derecho. Entonces es necesario que encuadre el tema. Encuadrarlo significa conocer los artículos básicos o fundamentales y los artículos complementarios que envuelven al tema en sí. ¿Por qué es importante? Para no perderse. Porque si usted no conoce el encuadre jurídico del tema, entonces se va a ir a meter a otra área del derecho, donde ya no es competencia del tema. ¿Me explico? Por ejemplo, en materia de familia, si usted va a trabajar un tema en materia de familia, ahí está el Código de Familia, están otras leyes secundarias, etc. Pero estamos hablando de leyes estrictamente familiares. Pero no significa que el derecho de familia no tenga relación con el derecho penal, o con el derecho procesal penal, derecho constitucional, etc. Entonces el encuadre me permite conocer las fronteras de mi tema con otras áreas, que puede ser penal, procesal penal, constitucional, etc. ¿Debo de meterme en esas otras áreas? Va a depender si usted necesita meterse a las otras áreas. De lo contrario, el encuadre le va a permitir no salirse del tema donde realmente usted quiere hacer la investigación. Ese es el asunto. Entonces el encuadre me permite llegar hasta donde es pertinente para no perderme, porque puede ser que usted esté ya metiéndose en el área penal sin saberlo. ¿Por qué? Porque no tiene un buen encuadre jurídico del tema. Debe de conocer entonces lo central, normativo del tema. Es como, ya lo he dicho en otras clases, como viajar a San Salvador. De manera metafórica lo voy a plantear. Va a encontrar una gran cantidad de desvíos en la carretera, pero no se va a meter a esas rutas paralelas, porque entonces no va a llegar a la capital, se va a perder. Eso significa también en las ciencias jurídicas. Hay temas, ¿verdad?, que debemos de encuadrarlos. El encuadre es el alcance que tiene el tema. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces puede haber preguntas en un tema que no son de acuerdo al encuadre que usted ha señalado, sino que obedecen a otra área. Pero si usted no conoce el encuadre, perfectamente pues se pierde. Mientras, si usted conoce el encuadre, le puede decir a la persona, mire, esa pregunta ya no es en esta dirección, sino que ya estamos hablando de otra área del derecho. Sin embargo, puedo contestársela, ¿verdad? O le voy a dar mi respuesta, aunque no esté en el encuadre que usted ya señaló. Pero eso es importante conocerlo. Entonces, el encuadre jurídico, repito, es la capacidad o la delimitación que va a tener el tema en materia del derecho. En este caso, del Estado, debe tener un encuadre. El encuadre, entonces, voy a estudiar el Estado salvadoreño, pero no voy a estudiar el Estado de Guatemala,
o el Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque ese ya es otra área, ya es otra constitución. No me voy a meter, ¿verdad?, a analizar los de Honduras con el caso salvadoreño porque no es pertinente. Bueno, entonces ahí estamos en esa parte. No sé si hay alguna pregunta sobre estos elementos. ¿Va quedando claro? Lo primero que usted debe de hacer en un estudio político del Estado o del derecho que tiene mucha afinidad es encuadrarlo. Es decir, primero examinar, revisar la Constitución. Voy a hablar de este tema, pero voy a revisar qué artículos mueven el tema. Los artículos centrales, si es un código, si es una ley, debo tener la ley, ¿verdad? Y ver a dónde se expresa con una especie de amplitud el tema. Cuando ustedes cursen ya otras materias, van a encontrar los procedimientos, que es parte también del método. Los procedimientos. O sea, todo va en orden. Hay un procedimiento, hay etapas del procedimiento. Entonces, eso también obedece a un encuadre. ¿Qué voy a pedir en esta etapa? ¿Qué voy a pedir en esta instancia? ¿Puedo saltarme esta instancia en ese orden? A veces no puedo. Entonces, eso es parte del encuadre jurídico. Sé que me va a decir que no me van a resolver a favor. No me van a resolver a favor en esta pretensión porque ahí mismo se dio el resultado, entonces difícilmente voy a tener un resultado diferente. Pero debo de cumplir el requisito para continuar en la siguiente etapa. Esa es parte del encuadre. O posiblemente de resultado, ¿verdad? Que cambie una decisión a partir de la demostración y de la exposición del profesional. Pero no puedo saltar las etapas. Entonces, parte del encuadre. Muchas veces alguien puede ir directamente a la corte y la corte va a decir, no, primeramente, ¿verdad?, tenga en cuenta estas otras instancias para resolverle acá. Es parte del encuadre jurídico. Muy bien, jóvenes, entonces ese es parte, ¿verdad?, de los elementos. Vamos a continuar en la siguiente clase, que haría pendiente con las escuelas del realismo y luego con otros enfoques que tenemos todavía ahí pendientes sobre los métodos. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, yo tenía una pregunta respecto a los parciales, no sé si hay fecha. Sí, trabajaré en esas fechas este día, José. Ya nos enviaron directamente el calendario, entonces ya vamos a programar, ¿verdad? Pero creo que en este mes de agosto tenemos las primeras evaluaciones. No sé si en otras materias se les asignaron fecha. Sí, creo que sí, en algunas sí. Bueno, tenemos, siempre recordemos y haga hincapié a ustedes en que el día lunes y jueves son nuestros días para evaluar, dado pues que tenemos, Licenciado, ¿verdad? Sí. es que nosotros no sé si es con el doctor Mendoza que tenemos el examen el 1 de septiembre en horas de 7 a 9 de la mañana. Creo que ese es el examen de él, cada día jueves. Sí, en este caso, Katie, pues ustedes hagan hincapié que esos días los tenemos asignados para el examen de, en este caso, sería de fundamentos, el día jueves y el día lunes, teoría del Estado, que son los días que nosotros ocupamos tradicionalmente para dichos exámenes. Entonces, reformulen ustedes esa fecha con el docente. Licenciado, y que el docente ocupe, sí. Yo tengo entendido de que la primera evaluación sería el lunes 29 de agosto, 29 de agosto. Correcto.
Sí, Entonces ese día sería el primer examen con usted. correcto. Y el día jueves de esa misma semana es el examen de fundamentos. Así es. Y ubiquen el examen con el doctor, pues el día que con él tienen las 3 horas, ¿verdad? Porque no se puede evaluar 2 exámenes el mismo día. Deben transcurrir 24 horas para el siguiente examen. Bueno, entonces vamos a tomar nota sobre eso. Ubiquen su asistencia, por favor, a la clase presente, así como lo están haciendo. Nos veremos en la siguiente clase. Siempre pues avancemos en todos los documentos, en los recursos que ya tienen ustedes disponibles. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas Gracias, tardes. Liz. Muy bien. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.